Señor Chapman, gracias por estar con nosotros. El señor Felipe Chapman es economista, socio de Indesa y un panameño preocupado por todo lo que está pasando en el país. Hoy vamos a hablar de economía y también vamos a hablar de sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Bienvenido. Gracias por invitarme. Señor Chapman, la semana pasada cerró con un pronunciamiento supremamente importante. Ya sabíamos desde octubre que la Caja del Seguro Social estaba teniendo problemas reconocidos ya por la entidad sobre el estado de las finanzas del sistema de pensiones de invalidez y muerte en la división específica del solidario o definido. Obviamente, esta situación se ha empeorado o se ha agravado con el problema de liquidez que enfrenta el país y la baja recaudación en las cuotas obreras patronales, que son las que financian las pensiones de los jubilados el día de hoy. Escuchar que este dinero, que no hay dinero para pagar las pensiones en lo que resta del año y que se tendrían que tomar de las reservas, en el mejor de los casos 500 millones aproximadamente y en el peor de los casos 1.000 millones de dólares, ¿en qué posición nos pone como país? Es una posición muy difícil, indudablemente. Tal vez haciendo un poquito de repaso de antecedentes. Sistema de pensiones que Panamá tradicionalmente ha tenido o tuvo hasta la reforma del 2005 es conocido como un sistema de beneficio definido. Los programas de pensiones públicos y privados en el mundo típicamente tienen dos tipos de naturaleza, lo que llaman beneficio definido o contribución definido o una combinación de estos. ¿Qué significa? Beneficio definido es que indistintamente del dinero que aportamos a lo largo de nuestra vida laboral, ya hay unas fórmulas matemáticas preestablecidas de cuál es el beneficio que una persona va a recibir cuando alcanza su edad de jubilación y su número mínimo de cuotas. Y en algunos casos ocurre, o ha ocurrido, sobre todo en el caso de Panamá, donde hay pensionados que, por ejemplo, reciben una jubilación que es mayor al aporte que han hecho a lo largo de toda su vida. También está el caso de personas que reciben una pensión inferior al aporte que han hecho a lo largo de toda su vida. Y es donde se llama el famoso adjetivo que se utiliza del sistema solidario, pero que eso es un adjetivo no técnico. La parte técnica es si lo que está definido es lo que yo recibo o lo que contribuye. En términos de la contribución, en los casos que está definido, funciona que se define cuánto aporta una persona a lo largo de su vida laboral a un programa de pensión, ya sea de una cuenta individual o de una cuenta mancomunada, y en función de lo que ha aportado, entonces recibe beneficios al alcanzar su edad de jubilación y los años mínimos de cotización, ya sea a través de un pago recurrente mensual o de lo que llaman un gran pago total al momento de retirarse. Esos son los dos esquemas. En Panamá, el esquema que había privado o que había regido hasta el 2005 era el sistema de beneficio definido, que igualmente empezó a experimentar problemas primeramente a inicios de los 90, que fue reformado, donde se tocaron algunos parámetros como la edad de jubilación, la cantidad de cuotas que se pone, la cantidad de tiempo que se tiene que cotizar. Y esa reforma nuevamente hizo crisis a mediados de la década del 2000, que fue entonces en el 2005 donde nuevamente se hicieron reformas y básicamente lo que explica es por qué se tuvieron que hacer reformas. Porque la manera como está diseñado, por lo menos en Panamá, el caso del programa de beneficio definido, depende de que siempre haya más cotizantes que beneficiarios. Es decir, cuando se creó originalmente el programa, habían, por ejemplo, 15 cotizantes por cada persona beneficiaria o por cada persona pensionada o jubilada. En la medida que la tasa de natalidad por cambios demográficos en el país se fue reduciendo, es decir, las familias son más pequeñas hoy en día, probablemente los que nos están escuchando conocen de muchas familias que la suya, la de sus padres o de sus abuelos eran más numerosas que las actuales familias. Entonces esa tasa de natalidad se va reduciendo de forma tal que hoy en día tenemos muy pocos cotizantes por cada beneficiario jubilado o pensionado. No recuerdo, no conozco la cifra última, pero puede ser que haya 2, 3, un máximo 4. Es decir, se ha reducido de una forma importante. Entonces, ¿qué ocurre?
Primero tienes en el beneficio definido, miremos el flujo de caja y después los ahorros. En el flujo de caja es todo lo que nos ingresa son las personas que cotizan y lo que gastamos son los beneficios que pagamos, las jubilaciones. Entonces, tradicionalmente lo que se busca es que siempre tengamos ingresos superiores a los gastos de pensiones o de jubilaciones que tenemos y ese excedente se ahorra en forma de reservas y se va creando la capitalización. Eso se invierte, lo cual a su vez produce rendimientos que también nuevamente ayudan a aumentar el ingreso del programa. Entonces, en la medida que el número de personas por cambios en la natalidad, por la demografía, se va disminuyendo a lo largo del tiempo por los cambios demográficos en el mundo, entonces por cada jubilado, por cada beneficiario, ese número de personas se va reduciendo de forma tal que eventualmente, simplemente en matemática pura, no va a haber suficientes personas aportando en forma de ingreso para hacerle frente a las personas que están recibiendo beneficios. Y por ende, cuando se llega, por ejemplo, a una relación de 1 a 1 o menor de 1 a 1, entonces se tienen que empezar a consumir los ahorros que se han acumulado a lo largo de la vida para pagar esos beneficios, salvo que se modifiquen los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Ya sea que se modifique la edad de jubilación, se modifique los años que se tiene que cotizar, se modifique la tasa de cotización tanto de los trabajadores como de los empleadores o se logren mejores rendimientos sobre las inversiones. Esos son básicamente los parámetros y también si se modifica es el nivel de beneficio o de sustitución del salario de ingreso que tenía antes de jubilarme. Esos son los parámetros que típicamente se manejan y si se hacen reformas continuamente modificando esos parámetros, esos sistemas pueden tener una vida muy prolongada, muy larga. En el caso de Panamá, la revisión de esos parámetros no se ha hecho con la frecuencia que debería hacerse, ni inclusive con la frecuencia que manda la ley, de forma tal que en la medida que va transcurriendo el técnico, entonces se va agotando financieramente porque no hay suficientes ingresos o no se modifican los parámetros de egresos o gastos o de beneficios y se empiezan a consumir los ahorros. Lo que ha ocurrido en este momento es que ese proceso que ya estaba previsto que iba a ocurrir y el debate era si iba a ocurrir en el 2024, 2025, 2026, se ha agravado de forma muy acelerada con la actual suspensión de contratos por la emergencia nacional. Estamos hablando de cerca de 120,000 o más contratos de trabajo que han sido suspendidos, de los cuales no necesariamente la totalidad, pero una parte importante de ellos ha dejado de cotizar a la seguridad social, de forma tal que no está teniendo ese ingreso y al tener insuficiente ingreso, tiene que consumir los ahorros para hacerle frente a sus obligaciones. ¿Qué se hizo en el 2005? Se cerró ese programa que acabo de describir y se crea uno nuevo para los más jóvenes, de forma tal que tuviera dos pilares. Uno, idéntico al que acabo de describir, hasta 500 balboas, y en exceso de 500 balboas, cada cotizante tiene una cuenta individual con un aporte definido. Y el día de mañana va a retirar sus beneficios en función de lo que haya aportado a lo largo de su vida. Entonces tenemos hoy en día dos programas. Uno, el que está haciendo crisis, que es el que acabo de escribir, el tradicional, que se modificó y se aisló en el 2005 y por supuesto que se ha agravado porque cuando se cerró en el 2005, dejó de recibir nuevos cotizantes. Es decir, se cerró en ese momento y en la medida que los cotizantes que cotizaban en ese momento hasta el 2005 han ido envejeciendo y no han entrado nuevos cotizantes, entonces es previsible, matemáticamente hablando, que eventualmente se va a agotar. Ese momento llegó y llegó, como usted bien menciona, antes de lo que de lo que se pensaba, o por lo menos con mayor fuerza. Pero entendemos por los números preliminares que maneja la Caja del Seguro Social, que es la que administra estos fondos de pensiones, que desde 2018 se vienen utilizando las reservas. ¿Qué es lo peligroso de que por un lado ya se hayan empezado a utilizar las reservas y por el otro no esté entrando suficientemente dinero, la cantidad de dinero que se necesita para poder pagar las pensiones de hoy día? Ok, desde el 2018, ¿qué ocurrió? Y miremos un flujo de caja sencillito, como el de nuestro hogar, de nuestra familia. Si nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos, alguien tiene que financiar ese número en rojo, ese déficit. En las familias típicamente lo que hacemos es que ajustamos nuestros gastos o lo financiamos temporalmente pidiendo un préstamo al banco, pidiendo una hipoteca, utilizando un préstamo personal,
en fin, pero eventualmente buscamos equilibrar eso de forma tal de que no gastemos más de lo que nos ingresa. Entonces, ¿qué ocurre en un programa de pensiones? Cuando ese resultado es negativo, recurres y si tienes suficientes ahorros, que en el caso nuestro afortunadamente hasta ahora todavía hay ahorros, hay otros sistemas que no acumulan ahorros de forma tal que en el momento en que ya el flujo de caja es negativo colapsa el sistema. No es el caso panameño afortunadamente, porque tenemos ahorros que nos dan un oxígeno, nos dan un tiempo suficiente para examinar el problema y no tener que salir súbitamente mañana a tomar decisiones improvisadamente. Entonces empezamos a consumir los ahorros que teníamos, como puede tener la familia, por ejemplo. Si la familia tiene suficientes ahorros y no tiene que endeudarse, entonces puede empezar a consumir sus ahorros a sabiendas que si no hacen modificaciones, ya sea en sus ingresos o en lo que gasta, eventualmente sus ahorros se van a agotar. Entonces lo que busca la familia es entonces inmediatamente de un comportamiento racional, un buen padre de familia, ajusta ya sea sus ingresos o los gastos o ambos para detener el consumo de los ahorros de forma tal de que no nos quedemos sin ahorros. Entonces, en este contexto, lo que ha dicho el Seguro Social es que estamos evaluando diferentes alternativas, como por ejemplo, obtener mayor liquidez a raíz de la venta de bonos. Se está estudiando también la unificación o fusión de los dos sistemas de pensiones que eran lo que usted explicaba anteriormente, el que siempre ha existido, que es el de beneficio definido, y el otro que tiene un componente mixto, que tiene el beneficio definido, pero también el ahorro particular. ¿Cuál es su valoración de estas dos propuestas? Las dos propuestas que he escuchado hasta el momento. Una, empezar a utilizar los ahorros o las reservas para hacerle frente al flujo de caja negativo hace sentido, y está siendo responsable porque dice vamos a empezar no vamos a dejar de pagar las obligaciones y vamos a empezar a pagarlas, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando eso se haga con el compromiso de se va a realizar por un tiempo determinado, fijo, mientras nuevamente se cita o se convoca a la Junta Especial, a la Junta de Actuarios, para revisar ese programa de pensión o jubilación para hacer los cambios que haya que hacer para hacerlo sostenible y no a consumirnos totalmente esos ahorros. Ahí lo que falta entonces es la siguiente pata, es decir, bueno, vamos a consumir esto temporalmente por 60 días, 90 días y nos comprometemos a reemplazarlo y en el interino vamos a citar a la Junta de Actuarios, a la Junta Técnica Actuarial, para que se ponga a trabajar inmediatamente en recomendaciones para atender el problema. Eso me hace sentido, pero me gustaría escuchar esa segunda recomendación, o que vayan de la mano. Uno va de la mano de la otra. Ahora bien, probablemente ahí hace más sentido es utilizar recursos que ya estén líquidamente disponibles y no salir a vender activos ni financieros ni activos inmobiliarios en un entorno altamente incierto y deteriorado, porque muy probablemente tenían que incurrirse en pérdidas. Así que mi recomendación es usar eso como última opción, es decir, primero utilizar los recursos más líquidos mientras se reúne la Junta Técnica de Actuarios para ir presentando recomendaciones de cómo subsanar el problema. Lo otro, de juntar los dos programas que se separaron en el 2005 realmente a mí no me hace sentido. Es como si alguien me dice, bueno, tengo un avión y tengo un barco y voy a tratar de fusionarlos en un solo nuevo vehículo de transporte. Son incompatibles, no me hace sentido. Uno es un programa que tiene cuentas individuales y el otro es un programa que tiene cuentas mancomunadas. ¿Qué haríamos? A esas personas que han estado ahorrando de forma individual, que dicho sea de paso se les debe presentar estados de cuenta, lo que se le está diciendo es, no, ahora vamos a tener tu dinero que Yolanda tenía en su cuenta. Por ejemplo, en el banco ABC, Yolanda tiene una cuenta de ahorro personal. Lo que le estamos diciendo es que ahora esa cuenta de Yolanda va a ir a la cuenta del barrio SA, a la cuenta de todos, de toda mi comunidad. Te la van a quitar y la van a pasar a una cuenta mancomunada, lo cual es un tanto injusto y requiere de mayor explicación. Primero que probablemente no sabes cuánto has ahorrado tú a título personal porque no has recibido un estado de cuenta que debiste haber estado recibiendo a partir del año 2008, 2009 y desde entonces no se ha estado emitiendo ese estado de cuenta de acuerdo a lo que mandó la reforma en la ley. Así que esa segunda recomendación realmente a mí no me hace sentido y yo recomiendo desecharla.
¿Cómo la sociedad puede confiar en cualquier propuesta que haga el Seguro Social cuando el Seguro Social ha estado en mora con todos sus cotizantes? A los que formamos parte del sistema mixto no nos entregan nuestros estados de cuenta, es decir, no sabemos cuánto tenemos ahorrado. Al país en general no le presentan estados financieros auditados y los preliminares que se entregan muy tarde y no hay estudios actuariales desde hace mucho tiempo. ¿Cómo confiar que ahora van a hacer algo que de verdad va por una senda que intenta recomponer las cosas cuando nos han fallado tanto? Has puesto el dedo en la llaga o en la herida. La crisis de confianza no solamente es del seguro social, sino tenemos una crisis de confianza en la sociedad panameña. Es decir, no confiamos en nuestro sistema de justicia, no confiamos en cómo se gastan los dineros del contribuyente, no confiamos en cómo la Caja de Seguro Social administra mi dinero de pensiones. O sea, es un tema generalizado de pobre gobernabilidad, que yo creo que es una de las cosas que se ha evidenciado más en esta crisis. Y fijemos los países que mejor les está yendo en esta crisis son los países cuyos ciudadanos confían en sus autoridades públicas y de gobierno, que tienen mejor gobernanza, que tienen mejores prácticas de gobierno y que crean una confianza generalizada en la ciudadanía. En ausencia de esa confianza, pues tenemos ese ambiente de zozobra que estamos viendo hoy en día. A diferencia, por ejemplo, de países donde hay un grado de confianza en las instituciones estatales y públicas mucho mayor. Llámese el caso, por ejemplo, de una Nueva Zelanda, o llámese el caso de una Corea del Sur, o de una Alemania, o Australia, o sea, países que gozan de niveles de gobernanza superiores al nuestro, donde los ciudadanos confían en sus autoridades. Entonces, la toma de decisiones tiende a ser mucho más efectiva y da mejores resultados. Esto aplica perfectamente a la seguridad social y es lo cual tenemos que trabajar como país, no solamente en la seguridad social. Porque cuando hablamos del problema de la seguridad social, no es un planeta que está aislado, es un problema al cual también tenemos que recordar, bueno, eso va de la mano también, muy probablemente, con un sistema tributario o fiscal deficitario. Un problema fiscal, o sea, tenemos que también pensar en, bueno, ¿cómo vamos a reformar nuestro sistema tributario, nuestros impuestos? ¿Cómo vamos a reformar las reglas laborales que hacen que 40% de la población se mantenga en el sector informal de la economía y no cotiza a la seguridad social? Es decir, queremos que esa gente los incluyamos a través de una persecución, como se ha tratado de hacer en el pasado, o a través de que realmente tengan un incentivo, confianza y credibilidad en querer participar en el sistema, en querer ingresar a la economía formal. Y entonces evaluar un tema que no hemos querido discutir es, o hemos negado que tenemos reglas laborales que lo que promueven o han estado promoviendo ha sido la informalidad y desincentivan a que el individuo o el empleador quieran aumentar la formalidad del sistema. En este entorno tan adverso económicamente hablando, han salido a flote los, los problemas endémicos que sufre el país. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Totalmente. Eso es lo equivalente a un comentario que hiciera un inversionista famoso recientemente, que dice, bueno, es lo equivalente a que bajó la marea a unos niveles importantes y estamos viendo personas que no tienen traje de baño. O estamos viendo al emperador que no tiene vestimenta. Eso es lo que está ocurriendo. Ya se están haciendo evidentes muchos de los problemas que tenemos, como los que he mencionado. Bueno, está el de salud, donde yo creo mucha oposición ha habido en este país a tener un sistema de salud unificado. Hombre, yo creo que después de esta pandemia, si no nos queda claro, está difícil de explicar, de comprender. Necesitamos un sistema de salud unificado. Veamos los países que mejor les ha ido ante esta pandemia. Son los que tienen un sistema de salud unificado, un sistema donde el sector público de salud es muy robusto, es confiable. Son países entre los cuales tienen reglas laborales que promueven la inserción en el mercado formal. Son países en que la gente confía en la justicia. Son países en que la gente confía en sus autoridades. Es decir, son países que tienen regímenes tributarios y de impuestos sostenibles. Yo creo que todo eso ha quedado en evidencia en estos momentos. Es decir, fíjense, por ejemplo, y cuando hablo de la credibilidad del gobierno, toda la tensión que ha habido entre los debates que ha habido entre órgano ejecutivo, órgano legislativo y los ciudadanos, nos ha creado una tensión realmente innecesaria en el país y lo que ha hecho es, más que ayudar, ha complicado aún más la lucha en esta pandemia.
Volviendo al tema de la caja del Seguro Social, si la salida no es vender los activos en este momento, porque bueno, podemos correr el riesgo de que nadie los compre al verdadero valor que tienen. Y por otro lado, tampoco es viable en el tiempo unificar los sistemas, porque lo que se haría es quitarle los ahorros a las generaciones más jóvenes. ¿Qué toca hacer justo en este momento? Convocar a la Junta Técnica Actuarial, que son los expertos actuarios en programas de pensiones, son los expertos en modelos matemáticos y estadísticos y demográficos y de riesgo, que pueden hacernos recomendaciones técnicas. Este es un problema técnico sobre cómo atacar el problema. Yo puedo tener algunas ideas desde un punto de vista de mi experiencia en economía, en finanzas, en negocios, pero yo no soy actuario. Si no hacemos esos cambios, entonces esos programas tienden a desaparecer. Ahora bien, ¿qué es más longevo? Tener un sistema como la reforma que se hizo en el 2005, donde se tiene un sistema solidario donde garantizamos una pensión mínima, digna, para todos los ciudadanos que tengan derecho a tener un ingreso mínimo que les permita tener una vida decorosa. Eso yo creo que es imperativo, y si el sistema no lo puede financiar, vamos a tener que cubrirlo el resto de los contribuyentes con nuestros impuestos. Sí, también, señor Chapman, hay una verdad, es que el problema se peloteó por mucho tiempo, se le dio larga, y ahora cualquier decisión va a ser más difícil que si se hubiese tomado hace 5 años. Sí, eso es un problema endémico en nuestro país. Por ejemplo, hablemos de la educación. Yo creo que ha quedado ampliamente demostrado que los problemas de educación que tenemos en nuestro país, los problemas de salud que tenemos en este país, y hemos estado pospuestos por décadas las reformas que tiene que hacer el país. En la justicia, por décadas, las reformas que tenemos que hacer, y hay falta de credibilidad en el sistema judicial de todas las partes de la sociedad. Entonces, en la medida en que tomemos la decisión de no enfrentar esos problemas y en no atacarlos, es como el individuo que está enfermo de cáncer y rehúsa ir al médico o rehúsa enfrentar un tratamiento porque piensa que la enfermedad va a desaparecer mágicamente. Los problemas no van a desaparecer. Además, el elefante que está en la habitación continúa creciendo y va a llegar un momento dado donde no va a caber en la habitación donde estamos. O sea que hemos tomado una actitud por los últimos 30, 40, hasta 50 años de posponer o en enfrentar los problemas realmente estructurales que tiene nuestro país, pensando que van a desaparecer o esperando a que llegue un momento dado que hagan tal nivel de crisis que no nos quede otra que enfrentarlos lamentablemente. Cuando se habla en términos de seguridad social y de pensiones, cuando se habla de medidas paramétricas, se refieren exactamente a qué, a aumento de edad de jubilación, aumento del pago de las cuotas. Las medidas paramétricas se refieren, uno, a dejar el sistema que sea de beneficio definido, como acabo de explicar, y para que pueda ser longevo y durar a lo largo del tiempo, entonces los parámetros o las variables del sistema se tienen que ir modificando continuamente. ¿Cuáles son esos? Son las variables que afectan el ingreso y las variables que afectan los egresos o los gastos. ¿Cuáles afectan el ingreso? Es la cuota que pagamos las personas y las empresas, o los ingresos que recibimos de las inversiones, en qué se invierte, cómo se invierte, en qué se puede invertir para perseguir mejores riesgos pero mejores rendimientos bajo un manejo de riesgo adecuado y prudente. Y del lado de los gastos está, bueno, a partir de qué edad se empiezan a recibir los beneficios, cuántos años se tiene que cotizar para empezar a recibir los beneficios, cuánto es la tasa de reposición, es decir, del ingreso que yo tenía, si yo tenía un ingreso promedio de 1.000, 2.000 balboas, cuánto me debe tocar en beneficio definido como jubilación. Me debe tocar la misma cantidad que yo recibía, me debe tocar el 75%, el 50%, el 40%, el 30%. Si miramos los sistemas más sostenibles en el mundo, y que los invito a mirar un estudio que publica una universidad de Australia en apoyo a Mercer, si no me falla la memoria, entre los sistemas más robustos del mundo está el de Dinamarca, el de Australia, creo que el de Irlanda, me parece que el de Nueva Zelanda, el de Holanda, que son sistemas que continuamente están revisando los parámetros que acabo de mencionar de forma tal de que mantengan la longevidad de esos programas a lo largo del tiempo, a pesar de que ellos sufren también de los mismos cambios demográficos que estamos experimentando nosotros. Hay otros países que lo que han hecho es que han combinado eso con un sistema de aporte definido.
Y cuando uno analiza esos estudios se da cuenta, lo primero, que no hay un modelo que puede ser replicable al 100%, porque cada uno tiene particularidades de cada país, en términos de cómo funciona el sistema tributario de cada país, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación, cómo se manifiesta eso en el mercado laboral, por las reglas laborales, en la productividad. En fin, cada uno tiene sus componentes muy propios, pero eso no significa que podemos examinar esas experiencias de éxito para adoptar algunos elementos de esas experiencias de éxito y tratar de replicarlas en nuestro país. Volviendo al tema de la coyuntura, en este momento se podría, con una contracción económica, con una depresión en la economía mundial, hacer revisiones paramétricas vinculadas con aumento de la jubilación o pago de cuotas cuando sabemos que las empresas están pasando por momentos supremamente complicados. Es muy lamentable que tengamos que tener esta discusión en una situación de una crisis nacional o mundial como la que estamos viviendo. Lo hace mucho más duro, desde un punto de vista humano, es mucho más traumático, lo cual lo hace, sin lugar a duda, más dramático. Pero lamentablemente es la realidad que enfrentamos. Si no, regreso a mi planteamiento anterior. Si decidimos, mira, no vamos a discutir el problema porque estamos atravesando por esta crisis nacional y mundial, el problema no va a desaparecer. Sí. Hay algo que hemos visto en países vecinos, que se ha reafirmado con la experiencia de países vecinos, y es que no hay nada que intranquilice más a la sociedad que el riesgo de perder los beneficios de los sistemas de pensiones. Y esto también va ligado al manejo político que se le pueda dar a una crisis como esta. ¿Me puede hacer una valoración en este sentido? Por supuesto, la angustia de pensar que vamos a llegar a una edad mayor donde ya no estamos en capacidad de trabajar y no vamos a tener suficientes ahorros o ingresos para alimentarnos, para el adecuado, para nuestra vivienda, para nuestros medicamentos. Realmente es una situación tremendamente angustiosa y sentir que vamos a tener que pasar esa responsabilidad o esa carga a nuestros hijos es muy duro. Así que yo comprendo perfectamente esa angustia. Y dicho eso, entonces con mayor razón es algo a lo cual hay que prestarle debida atención para asegurarnos de que eso no ocurra. Ahora bien, hoy en día ese programa de beneficio definido todavía cuenta con suficientes ahorros para que el programa tenga suficiente tiempo de vida para atenderlo, identificar soluciones, identificar alternativas, aplicarlas, discutirlas primero técnicamente, después discutirlas en el seno de la Junta Directiva, la Administración de la Caja, de ahí ir a la Asamblea Nacional. En fin, todavía hay suficiente tiempo para pasar por todo ese proceso. Esto no se va a agotar mañana, ni en 2 meses, ni en el mes de diciembre. Hay suficiente tiempo todavía, hay suficientes ahorros para realmente poder atenderlo eso sin que tengamos una explosión social de una forma inmediata. Muchísimas gracias. Yo me quedo con varias reflexiones hechas. Ustedes no se pueden postergar decisiones importantes. Se necesitan estudios actuariales, identificar soluciones y discusiones técnicas. Muchísimas gracias por su tiempo y por todo su conocimiento. Hasta luego.